Mi nombre es Fátima, soy de México, originalmente de un pueblo pequeñito como de 1000 habitantes en Michoacán. A mí siempre me dio como un poco de curiosidad ver más. Tenía curiosidad de ver como una universidad en otro lado. He vivido en 6 países, hablo 6 idiomas. Fui a solicitar la visa americana, me la negaron. Salí yo llorando de ahí. Y dije, no importa cuánto me haya esforzado, no importa que ahora esté estudiando acá, no importa que yo tenga un trabajo de planta acá, de todos modos me sigue persiguiendo el estigma. El estigma. De hecho, mis papás no tenían idea de lo que estaba haciendo. Yo no conocía a nadie, o sea, no tenía como que un modelo a seguir. Claro. Sin embargo, siempre he sido muy curiosa. Entonces, yo me fijaba en las convocatorias de beca y ¿qué te decían? Tiene que hablar idioma del B2 para poder aplicar una beca en Francia o X. Entonces yo estaba como que en friega intentando cumplir requisitos desde 2 años antes. En Monterrey yo cortaba muchas partes de mi historia y la gente no sabía, sí voy a Guadalajara, pero nunca decía dónde vivía o cosas así que al final como que te limitan personalmente y luego dices, es que no encajo. Pues nadie me está excluyendo, yo solo me estoy excluyendo porque no estoy siendo yo. Si tú esperas a que pasen las cosas como tú quieres, pues te puedes quedar esperando. Claro. Tienes que estar dispuesto a tomar la oportunidad. Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Migrante, este espacio en el que, como ya saben, entrevistamos y platicamos con personas migrantes que han dejado sus países de origen por diferentes motivos para conocer sus historias con las que nos podemos identificar, que nos pueden ayudar con varios consejos de las experiencias que ellos han vivido y que además nos pueden ayudar a no sentirnos solos en este camino y sentir que somos los únicos que lo estamos atravesando. El día de hoy estoy súper emocionada porque tenemos una visita desde Múnich, aquí en Mannheim. Y es una historia que siento que va a resonar muchísimo con ustedes porque es una mujer que es mexicana, para empezar, es latina y ha atravesado muchas migraciones. Y eso ha sido como un camino súper interesante porque ella misma identifica cómo cada experiencia ha sido diferente y cómo y es como un reflejo muy claro de cómo cada experiencia migratoria, dependiendo del contexto, de las circunstancias, del motivo, puede variar muchísimo la experiencia que la persona vive, a pesar de ser la misma persona y que esté migrando a distintos lugares. Entonces eso se me hace súper interesante, va a ser una plática súper valiosa y súper enriquecedora, así que Fátima, bienvenida a este espacio, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir un poquito mi historia. No, feliz de tenerte aquí. Ayer justamente estábamos platicando un poquito de tu historia y como dije, o sea, se me hace muy interesante cómo tú misma identificaste cómo cada experiencia migratoria fue diferente dependiendo de diferentes cosas, ¿no? Del lugar en el que tú estabas emocionalmente, de el lugar al que fuiste, de las circunstancias, y eso creo que hace muy claro el cómo la experiencia migrante puede variar tanto con cada persona, que ninguna experiencia migrante es igual a la otra. Exacto. Pero al final sí hay puntos en común, ¿no? O sea, claro, sí hay sentimientos en común y sí hay cosas que podemos compartir y que nos puede ayudar a sentirnos identificados y acompañados. Así que bueno, vamos a arrancar con tu historia y antes de ya empezar con tu migración, platícanos un poquito de dónde eres, cómo fue tu niñez, cómo fue que creciste para después convertirte en la mujer migrante que hoy eres. Bueno, mi nombre es Fátima, soy de México, originalmente de un pueblo pequeñito como de 1000 habitantes en Michoacán. Bueno, ahora tengo 33 años, pero recuerdo mucho mi niñez en un pueblo porque, pues, es diferente a lo que uno ve en las ciudades, ¿no? Entonces, yo me la vivía, no sé, en casa de mi abuelita y rodeada de animales y perros y plantas, porque, de hecho, mi papá trabajaba era como jornalero, entonces tenían, maíz, calabaza, etcétera. Entonces, yo igual les ayudaba, no sé, a plantar y cosechar y todo. Entonces, siento que es una experiencia como... Ahora siento eso un poco lejano, porque después viví en muchas ciudades grandes y todo. Entonces, creo que de cierto punto, por ejemplo, ahora vivo en Múnich. Y en Múnich hay muchísimas zonas verdes y hay montañas. Entonces, como que conecto un poco con esa parte porque me gusta estar al aire libre. Y siento que es por lo mismo de mi niñez, que estaba en un pueblo, ¿no? Bueno... ¿Y qué más? En cuestión de mi historia, bueno, ahora, ya tanto tiempo después, he vivido en 6 países diferentes. Bueno, 7 de hecho si cuento una experiencia de 3 meses, pero bueno, siento que 3 meses es muy pequeño para decir vivir en un país. Así que sí, he vivido en 6 países, hablo 6 idiomas. Estoy en Alemania desde hace 4 años y medio. Hace 3 meses ya conseguí la residencia permanente acá en Alemania. También conseguí el nivel C1, el examen C1 de alemán. Entonces, no sé,
siento que ha sido un camino largo. No, claro, y es que es otra cosa que se me hace súper interesante de tu historia, el cómo ver, como inspirar, ¿no? A quizá otras personas que creen que su futuro se tiene que ver diferente y cómo tu vida de niña se ve tan lejana por todo lo que has construido y por todo lo que has logrado, y que creo que lo más importante es que has construido la vida que has querido, ¿no? O sea, que hoy estás en un punto en que tú soñaste o que tú decías, yo quiero lograr esto, quiero aprender esto, quiero viajar, quiero conocer. Entonces siento que es un mensaje muy claro para otras personas que quizá están en una situación que quieren cambiar, por ejemplo, o que sueñan con una vida diferente y que dices de que sí se puede, sí. ¿No? Digo, ya platicaremos de todo el trabajo que implica, porque no es de la noche a la mañana, claro. Son muchos retos que hay que atravesar, pero de verdad, antes de entrar de lleno, felicitarte por todo lo que has logrado y porque desde esa niña que estaba viviendo en el campo, trabajando en el campo, hoy eres una mujer que vive en Múnich, que tiene un trabajo increíble para una empresa en software y ya nos platicarás, pero wow, de verdad que tu historia es súper inspiradora. Y ahora sí, vámonos de lleno con la primera experiencia migrante, que sé que fue con tu familia. ¿Cómo fue? O sea, ustedes estaban viviendo toda tu niñez en este pueblo de Michoacán. ¿En qué momento toman la decisión de migrar? ¿Cómo fue este momento? Claro. Bueno, o sea, el contexto del lugar donde vivo creo que es muy importante para la primera migración, porque muchas veces cuando escuchamos historias migrantes, a veces lo ponen como, es que, no sé, me fui a estudiar directamente, o es que me fui, no sé, a Estados Unidos o a otro lado por cuestiones económicas. Bueno, de hecho, mi primera historia está un poquito más relacionada a ese lado, porque, bueno, en el pueblo donde soy, hay una historia migrante en el pueblo, o sea, la mayor parte de hombres jóvenes siempre terminan yendo a Estados Unidos, después envían remesas a sus familias, construyen casa, van en las fiestas del pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, siento que es algo muy mexicano, digamos. Sí. En mi caso, mi familia, no sé, como que nunca siguieron ese camino como tal, pero, estoy hablando hace 15 años, casi 20 años, había un programa de jornaleros migrantes a Canadá. Ok. Entonces, para las personas que trabajaban en el campo, tenían la oportunidad de ir por 4 meses a Canadá y volvían, ¿no? Era un programa, creo que por parte, no sé, era un partnership entre el gobierno de México y el gobierno de Canadá. Entonces, mi papá aplicó eso y él estuvo yendo como, no sé exactamente cuántos años, 3, 4, con este programa. Entonces, pues al igual era bueno porque él iba, juntaba dinero en esos 4 meses, volvía y pues nosotros como que, cool, ¿no? Pero obviamente también está el otro lado de, sí, estás yendo 4 meses, ahorras, pero cuando regresas, pues no hay trabajo estable. Eso. Entonces, ¿qué haces? O sea, no tienes... el ingreso fijo, ¿no? Un ingreso fijo. Entonces, hubo un tiempo donde creo que terminó el programa o no sé qué pasó, que mi papá ya no pudo volver, ¿no? Entonces, ahí fue cuando, pues, conoces gente ya en Canadá, su expatrón, y fue como, bueno, pues, me voy yo solo y trabajo para él allá directamente, ¿no? Entonces, se contactó con él, pero para este entonces no se necesitaba visa para Canadá. Entonces, él, pues, tomó su vuelo, sin investigar más ni más, se puso en contacto con el patrón y empezó a trabajar, pues, digamos, ilegalmente, porque no tienes permiso de trabajo, pero, pues, digo, así funciona muchas veces allá. O sea, hay contratistas, trabajas por abajo del agua, te pagan en cash, así, ¿no? Entonces, así estuvo un año. Después juntó dinero, nos mandó y fue como de, bueno, vénganse ustedes, ¿no? Entonces me fui, mi mamá, mi hermano pequeñito y yo tenía 16 años. Y en ese tiempo no cuestionaba, o sea, fue como, qué cool, pues ya nos vamos a ver con mi papá después de un año. Y bueno, ya llegamos allá y fue como, bueno, ya una vez estando ahí, pues ya ves qué haces, ¿no? Entonces, sí, tomamos nuestro vuelo todos juntos, llegamos allá y bueno, ahí ya empezó como la asesoría de, ¿y cómo le hago para arreglar papeles, no? Porque pues, llegamos como en una situación, sí, como turista, pero después te quedas, entonces no es como la situación correcta.
Entonces, bueno, ya metimos papeles como para arreglar. La gente te dice, no, pues aplica a un proceso de asilo, porque mientras aplicas a eso, pues te puedes quedar ahí, te dan permiso de trabajo, todo, ¿no? Entonces, bueno, mis papás hicieron eso. A estas alturas ahora digo, no estoy de acuerdo en que se haya hecho de esta forma. Bueno, pero en ese momento no sabes más y claro, con el círculo donde estás es lo que te recomiendan, ¿no? Entonces, bueno, hicimos eso. Y bueno, con eso ya yo empecé a ir a la escuela, hice todo mi preparatoria en Canadá, o sea, fueron 3 años. Pero obviamente también empieza ¿cómo podría decir? Un poquito a ver cómo es diferente, o sea, porque yo cuando llegué ya tenía 16 años, no hablaba inglés. Entonces, primer día de clases en la prepa. ¿Y qué me están diciendo? ¿Qué es esto? Claro. Y yo es como, es que no entiendo nada. Y fue casi aprender inglés rápido, ¿no? Y, bueno, ahí había como grupo donde en la misma clase de la prepa tienen un grupo aparte para extranjeros, entonces te empiezan a enseñar inglés, ya después te incorporas a clases igual con todos los demás, entonces, bueno, fue como un poquito todo eso. Sin embargo, también noté, no sé, o sea, por una parte el estar emocionado de estar en otro país, algo súper diferente, pero por otro lado ves que la gente también te trata un poco raro, ¿no? Es como, ay, ¿de dónde eres? De México. Ok, sí, aquí hay muchos jornaleros mexicanos, ¿no? Entonces, como que empiezas a ver un poquito pues, racismo, pero de manera muy ligera, o sea, nadie te dice nada directamente, pero tú sientes la vibra de, ay, es que es de México. Cierto rechazo. Claro, o por ejemplo en clases, digo, obviamente yo estaba aprendiendo inglés, pero siempre fui muñona, por decirlo, entonces tenía buenas calificaciones y todo, y muchas veces cuando vas con el counselor de la prepa, como que te ayuda a orientarte, ¿no? De que, ay, ¿qué vas a hacer cuando termines la prepa o algo así? Entonces, por el simple hecho de ser de México, es como, ay, mira, hay estas clases que son como para que vayas a una carrera técnica o para que salgas directamente a trabajar, no sé, en X, ¿no? Y bueno, también hay estos cursos académicos, pero eso solo es para la gente que va a entrar a la universidad. Y es como, ¿por qué no me ofreces a mí eso primero en lugar de las otras opciones? Y ahí yo sentía como, ok, está raro. Yeah. O, por ejemplo, no sé, tenía maestros como, ay, felicidades, sacaste súper buenas calificaciones, pero al mismo tiempo como que se extrañaban por el hecho de que yo era mexicana y tenía buenas calificaciones. O estaba en el cuadro de honor, por decirlo así, y era como, bueno, como que era un poquito fuera de lo esperado. Entonces, sí, digamos que no fue mi mejor experiencia, pero por la misma razón, como que hace que tú te hagas una idea de tu país un poquito negativa. En el sentido de, pasando los 3 años, más o menos, pues era tiempo de aplicar a universidades. Entonces, en Canadá, el sistema educativo, en ese entonces, no sé cómo haya cambiado ahora, tú pagas, o sea, aunque sea universidad pública, pagas, y los costos son carísimos, o sea, es súper elevado el precio. Y solamente puedes aplicar como a una, ¿cómo se llama? No es beca, pero sino como un crédito universitario. Ok. Por parte del gobierno para poder pagar tus estudios allá. Sin embargo, pues, si eres extranjero no puedes aplicar ese crédito universitario, ¿no? Entonces, era como, bueno, ¿y qué hago, no? Entonces, hice aplicaciones a todos lados. Apliqué como a 5 universidades. Y yo dije, bueno, no por el hecho de decir, no lo voy a pagar, voy a dejar de aplicar. Claro. Porque al final, no sé, al igual aplico y qué tal el milagro y consigo beca, yo qué sé, ¿no? Entonces, yo me agarré aplicando todos. Me aceptaron en todas las universidades. Y al último fue de, bueno, aunque tenga un descuento del 20%... No me da. No da. O sea, simplemente. Y mis papás también fue como, híjole, o sea, no se puede. Y mientras, pues, estamos esperando el proceso migratorio. Y fue como, ok, bueno, entonces, termino la prepa, no puedo entrar a la universidad, ¿qué voy a hacer? No me quiero quedar aquí como estancada. En el limbo, claro. En el limbo. Mis papás tampoco les estaba gustando mucho allá. Les costó trabajo aprender inglés, o sea, de hecho ellos no aprendieron inglés, yo fui la única que lo aprendí, y mi hermano, bueno, chiquito, así que fue como, ¿sabes qué? Nos vamos, o sea, no vas a dejar de entrar a la escuela solo por estar esperando papeles.
Y, bueno, empecé a aplicar a la Universidad de Guadalajara desde allá. Y dijimos, bueno, a lo mejor cuando volvamos a México vamos a una ciudad más grande, que puedas estudiar ahí, etcétera, ¿no? Y para eso, bueno, dijimos, ¿sabes qué? Ya estamos hartos. Tú tienes que ir a la universidad allá, hice todo el proceso, tenía que ir al examen de admisión. Así que compramos nuestro vuelo y nos regresamos. Bueno, ese era el plan. Pero, cabe mencionar que cuando estás en un proceso de asilo o refugio, no tienes pasaporte. O sea, el pasaporte se lo quedan en migración mientras analizan tu caso. Entonces, pues tú compras el vuelo y dices, mierda, o sea, no tengo pasaporte, pues espero y me dejan ir, o sea, ¿cómo le hago, no? Entonces, pues ya avisamos de que, pues retiramos el caso, nos vamos, y fue como de, pues no puedes hacer eso, pero ok. Entonces ya fuimos a Toronto a tomar nuestro vuelo. Un oficial de migración tuvo que ir con nosotros, escoltarnos casi a la puerta del vuelo, con los pasaportes para que nos dejaran abordar. Y ya, bueno, en el expediente quedó así de que deportado, ¿no? Ajá, que fue como voluntario, pero al igual te queda así porque para ellos pues fue cancelar tu proceso a medias, ¿no? Sí, claro. Sin más ni más. Así que bueno, ya. Llegamos y pues llegamos a México y sí es diferente porque yo nunca había ido a una ciudad grande. Nunca había estado en Guadalajara. Entonces era como, wow, es enorme. Y donde viví en Canadá era un pueblito chiquito también. Entonces, no sé, pues sí fue como un poquito el choque, pero fue bueno, acabamos de llegar. Mi papá tenía algunos ahorros, rentamos un departamento cerca de la universidad donde yo quería entrar y pues a buscar trabajo. O sea, claro, a volver a empezar. De cero, ¿no? Y bueno, en esas épocas yo ya tenía 19 años, así que dije, ok, pues ¿de qué encuentro? O sea, no sé. Y bueno, la única ventaja, obviamente ya hablaba inglés, así que entré a trabajar en un call center bilingüe, que hay muchos en Guadalajara, y ahí empecé a trabajar. El sueldo era ok, o sea, mejor que en otros lados. Mi papá también empezó a trabajar en una fábrica como de vigilante de seguridad. Y pues ya, o sea, como empezar de cero sin conocer a nadie en la ciudad y todo. Ya después entré a la universidad. Fue un show también el poder revalidar los documentos de la prepa y todo eso. Pero, de cierta forma, o sea, seguí un poquito en contacto con mis amigas de Canadá y me di cuenta que, o sea, la idea que te ponían allá de que, ay, México, ¿y cómo vas a regresar? En realidad no era malo. O sea, la ciudad tenía muchísimo que ofrecer. La universidad era muy grande. Había museos, o sea, entonces siento que descubrí otra parte de mi país que antes no había visto. Y al final dije, bueno, o sea, no estuvo tan mal. Me gusta. Pero me quedé con la espinita de que debía estudiar en una universidad en el extranjero. Entonces, sí, creo que ahí. Y luego viene la parte 2. Wow. Antes que nada, de verdad, gracias, porque me imagino que no es fácil también contar esta parte de la historia que digo, al final siempre tuviste a tu familia, pero estaban solos contra el mundo, ¿sabes? O sea, era como, o sea, la valentía de tu papá de decir, ¿sabes qué? No encuentro una mejor opción para mi familia, me tengo que ir, aunque sé que no es lo mejor, pero pues me voy a trabajar acá porque es lo mejor para darle algo a mi familia. Y aparte, también gracias por contarlo porque sé que es la realidad de muchas familias mexicanas. Mexicanas 100%. Y de otros países, o sea, sobre todo latinoamericanos, ¿no? O sea, y es una realidad de la que poco se habla. Entonces, de verdad, gracias por contar esta historia que seguro muchos se van a sentir identificados porque también, o sea, en Aguascalientes, de donde yo soy, hay muchísimos papás, padres de familia que se van a Estados Unidos o a Canadá a buscar una mejor vida para sus familias y que es una realidad. Y también qué interesante escuchar cómo también tuvo un impacto en ti. O sea, porque luego escuchamos mucho como, sí, el papá se va y luego la familia se va, pero nunca nos adentramos a la historia real de los que lo están viviendo, ¿no? O sea, luego lo escuchamos como estadísticas o como tantas familias se van o sabes que es una realidad, pero no te adentras a la historia y a lo que trae consigo para las familias que como dices, o sea, fue valentía de tu papá y luego que se fueran todos y entonces como que, ok, con la información que tenemos estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿sabes? Exacto. O sea, esté bien o esté mal el trámite que estábamos haciendo o las decisiones que estábamos tomando, al final es lo que creemos que es mejor para nuestra familia. Y al final de cuentas, algo que a veces no se toma en cuenta, o sea,
migrar de cierta forma es un privilegio de diferentes maneras. O sea, dependiendo de la manera que migras, depende de tu historia. Y, por ejemplo, a estas alturas yo diría, no, pues haz las cosas bien. Claro, sí, porque ahora ya puedo hacer las cosas bien. Pero cuando vienes de otro lado, que no tienes ni acceso a la información, que a lo mejor no tienes los recursos suficientes para hacer todo el proceso como va desde un inicio, dices, ok, es lo mejor que puedo hacer. Entonces, sí, es un poco... Sí. Y también otra parte que me interesa mucho, digo, ya hablamos como del tema también familiar, de que es una realidad, pero también me impacta mucho cómo tú lo viviste como eras una niña, ¿sabes? Eres una niña empezando en un país nuevo, teniendo que aprender un idioma a la fuerza porque esa era tu realidad. Claro. Y también enfrentándote a un sistema que de alguna manera existía un rechazo. O sea, como dices, no era un ay, guácala porque eres mexicano, pero sí era un verte un poco hacia abajo, ¿sabes? O sea... 100%. O sea, muchas cosas era como... No sé, cuando terminó, por ejemplo, la prepa, saqué buen promedio. Y entonces te dan como que un certificado de honor. Entonces siempre pasamos todos por el certificado de honor. Cuando dijeron mi nombre, dijeron, de México, y todo el mundo aplaudió más fuerte. ¿Qué digo? Ay, pues qué cool. Pero si tú piensas el por qué, es como, ¿cómo? ¡Wow! Ajá, no. Tengo las mismas capacidades que todos. Claro, sí, claro. Claro, y también algo que se me hizo muy interesante es cómo también este tipo de prejuicios afecta el cómo vemos a nuestro país, que también lo mencionaste. Sí. Que entonces te empiezas tú misma a cuestionar de que, ¿entonces México es malo? ¿Entonces los mexicanos son menos inteligentes o menos capaces? ¿O de verdad estoy haciendo algo extraordinario que otro mexicano no podría? Y qué fuerte como que verlo desde ese punto de vista, porque claro, te aplauden y tú dices, qué padre, me están aplaudiendo, soy lo máximo, pero como dices, te vas más a fondo y es como... El por qué. El por qué nos ven para abajo o por qué creen que no somos capaces o que es algo extraordinario. De hecho, hubo una maestra, por ejemplo, mi maestra de inglés era súper linda, pero de hecho un día me hizo una pregunta que a mí me sacó de onda muchísimo, porque me dice, disculpa, ¿te ofendo si te dicen que eres mexicana o te ofendes si te dicen que eres mexicana? Y yo, ¿what? O sea... Como, ¿no? ¿Por qué me voy a ofender? Pero ya después, cuando entendí el contexto de la pregunta, es porque utilizaban el término mexicano como si fuera algo despectivo. Y yo fue como, o sea, ¿qué onda? Entonces sí, cositas de este tipo fue como raro. O por ejemplo, niños que te preguntaban ¿de dónde eres? De México. ¿Y robas bicicletas? Es como... Sí. Sí, es muy doloroso y justamente, digo, estamos hablando a pocos días de que pasó un tema muy violento en México y justo un tema que yo pensaba mucho era como lo triste que es ver a un país tan lleno de vida y de cosas buenas nublado por... Es una realidad, ¿no? Si hay gente que roba bicicletas, pues sí, hay gente que roba bicicletas. En todos lados. En todos lados, claro. O si es un país que... Hay mucha violencia, pues sí, pero no es México eso, ¿sabes? Claro. Y la idea que tú solo te haces del país, como que muchas veces, por ejemplo, gente que conocíamos allá decía, no, es que no quiero que mis hijos aprendan español. Bueno, ¿pero por qué? Pero claro, porque es esto mismo, porque dices, no quiero que me identifiquen con eso, porque te hacen la idea de que es malo. No es. Y ya una vez que volví, me di cuenta, hombre, o sea, Guadalajara tiene muchísimo que ofrecer. La universidad... Lo primero que vi cuando entré, porque entré a estudiar negocios internacionales, fue, quiero estudiar fuera. Tenía un montón de convenios con todas las universidades del mundo y fue como, o sea, se puede y hay convocatorias de becas y hay otras cosas. Entonces, sí, como que me puse necia y testaruda a decir, quiero hacer intercambio en otro lado. Quiero estudiar en otro lado, solo para no quedarme con la espinita de mis rechazos de las universidades de Canadá. Sí. No, pero wow, qué increíble. ¿Y qué crees que te ayudó, o sea, justo a no perderte en esos prejuicios? Porque capaz si tú dentro de esa realidad decías que qué miedo, no me quiero regresar a México porque México es malo, o no quiero regresar como a estar etiquetada con eso que ya me dijeron que es malo. Uh-huh. O sea, tus papás era algo que te repetían tipo, México es valioso, hay que regresar, o como, ¿qué fue eso que? Porque seguramente hay mucha gente que se pierde en esos prejuicios y quizá hubieran dicho de que, pues ni modo, me pongo a trabajar, ya no voy a la universidad, pero yo no quiero volver a México. No necesariamente. Bueno, mi papá siempre ha querido mucho su tierra, o sea, él seguiría trabajando en el campo en México si hubiera suficiente apoyo para el campo. Mi mamá siempre fue mucho de la idea de estudiar, o sea, independientemente, y siempre lo dijo,
el hecho que estudies no te va a hacer millonario, pero al menos te va a hacer una perspectiva mejor de las cosas, ¿no? Entonces yo siempre como que tuve eso muy claro. También, bueno, está el dicho de que el perico donde quieres verde. Entonces pues no sé, o sea, si me aceptaron en una universidad en Canadá, ¿por qué no me ven a aceptar en una de México? Porque hubo un tiempo que tuve miedo de, ay, ¿qué tal que no paso el examen de admisión? ¿Por qué no? Y si no lo pasas, bueno, lo haces otra vez y ya. O sea, no es el fin del mundo, ¿no? Entonces, como que sí me crearon un poquito como, ay, X, no es el fin del mundo y ya a ver qué pasa, ¿no? Entonces, me encanta. Y también algo que veo súper latente y que no quiero dejar de mencionar es la valentía de tus papás también. Porque yo creo que también es muy difícil cargar con hijos. Bueno, cargar entre comillas no es algo malo, pero como el saber que no... O sea, las decisiones que tomes no van a recaer solo en ti, sino también en dos criaturas que dependen 100% de ti. Y la valentía de que no empezaron de nuevo una vez. O sea, empezaron de nuevo varias veces, ¿sabes? O sea, de que teniendo una vida en el pueblito de Michoacán, luego empezando una vida en Canadá y luego... Ya habiendo empezado de cero, decir, ¿sabes qué? Esto no es para nosotros, vamos a volver a empezar de cero en Guadalajara. La verdad es que mis respetos a tus papás, la resiliencia que tienen y la valentía, y que hoy se ve en la realidad que tú vives. Claro, o sea podría decir que se sacrificaron viviendo en lugares donde ellos no querían por el bienestar, digamos, de mi hermano y mío. O sea, mi papá viéndose en una ciudad grande jamás, o sea, no... Trabajando en una fábrica parado todo el día. O sea, no, él sería feliz en el campo. Mi mamá igual, es como, no sé. Pero, pues, sabían que si yo quería estudiar, que si quería hacer otra cosa, pues, tenía que ir a una ciudad. Entonces, bueno, fue un poquito eso. Claro. Así que un aplauso para todos esos papás valientes que ayudan y que apoyan a que la realidad de sus hijos se vea exitosa, ¿no? Como la tuya hoy, que ya nos irás platicando. Entonces, bueno... ahora sí, vámonos a México. Regresan a México, entras a la universidad. Definitivamente tenías que trabajar porque al final tu familia está empezando de cero. Claro. Tu papá, de ser jornalero, de ser experto en el campo, pues llega a una ciudad a buscar un trabajo en lo que pudiera trabajar. Claro. ¿Cómo fueron esos primeros meses, años de reconstruir una vida familiar en... Digo, es tu país, pero al final eras un poco ajeno a esa realidad de una ciudad mexicana. Claro. Bueno, el primer año llegué, hice mi examen de admisión a la Universidad de Guadalajara. Y bueno, al final de cuentas no pude entrar en ese semestre porque mi certificado de prepa no estaba revalidado. Entonces tuve que hacer la revalidación con la SEP y todo eso. Y bueno, fueron 6 meses. Entonces dije, ¿y esos 6 meses qué voy a hacer? Necesito trabajar, pero el hecho de trabajar, solamente trabajar, como que no me inspiraba lo suficiente. Así que me metí a la Alianza Francesa a estudiar francés, me lo pagué con mi sueldo. Y estaba estudiando italiano también. De hecho, no recuerdo exactamente cómo. Creo que estudiaba francés saliendo del trabajo y estudiaba italiano los sábados en los intensivos. Entonces, no parabas. Entonces dije, bueno, así estudio algo, aprendo algo y ya me espero al siguiente semestre, ¿no? Entonces, pues sí, así pasó. Y todo eso era porque yo siempre investigué, ¿no? De que, bueno, y una vez que entro a la universidad, ¿cómo le hago para irme de intercambio? No, pues hay becas. Pues sí, pero para que te consigas una beca necesitas tener extracurriculares, necesitas tener idiomas. ¿Cómo le hago? Entonces dije, bueno, pues vámonos a hacer el CV desde ahorita, ¿no? Así que me puse a estudiar francés, me puse a estudiar italiano, después entré a la universidad. No dejé ninguna de las dos cosas. Ahora pienso y digo, güey, ahorita me levanto a las 7 y me pesa. Pues en esas épocas no, o sea, porque yo salía de mi casa... ¿Qué? Como 5:30, empezaba a trabajar a las 7 de la mañana. Después, en la universidad tenía turno nocturno, o sea, estudiaba de 4 de la tarde a 10 de la noche. Luego llegaba a mi casa y así, ¿no? On repeat. On repeat. Y empecé a estudiar idiomas, pero nada más los sábados. Entonces creo que estaba, no sé si en francés o luego italiano, pero el caso es que hice los dos. Y los domingos, pues, era mi único día libre. Pero conforme avanzó en la carrera, dije, ok, necesito tener extracurriculares porque si no, no da. Entonces, encontré un grupo, una asociación estudiantil que hacían cosas de
negocios sociales. Okay. Entonces íbamos a comunidades y, no sé, les hacíamos talleres y todo eso. Y eso lo hacía los domingos. Así que vida social, cero. Wow. Y claro, después de 3 años, o sea, seguí trabajando y haciendo todo, pues a la hora que me tocaba aplicar a becas, digamos que tenía un currículum bastante decente. Claro. Porque pues tenía que hablar inglés, había hecho mi B2 de francés, B2 de italiano, tenía el TOEFL de inglés, trabajaba, entonces había ahorrado dinero y tenía mis extracurriculares de los domingos. Así que yo ya estaba de que beca que salía, beca que aplicaba. Claro. Qué bárbara. Sí. ¿Y quién te guiaba? O sea, ¿cómo Nadie. Ibas descubriendo? Nadie. Porque claro, o sea, de venir de un país totalmente diferente, o sea, ¿cómo tu mente fue haciendo como ese clic de tengo que aprender más para tener más oportunidades? ¿O era como 100% intuitivo de que...? Mi terquedad, o sea, de hecho mis papás no tenían idea de lo que estaba haciendo. O sea, es como que, ay, voy a mi voluntariado, voy a esto, voy al otro y ya. Pero en realidad siempre lo hice porque era como... Yo sabía que era importante y... o sea, nadie me guió porque yo no conocía a nadie. O sea, no tenía como que un modelo a seguir. Claro. Sin embargo, siempre he sido muy curiosa. Entonces, yo me fijaba en las convocatorias de beca y ¿qué te decían? No, pues, tu CV y tu carta motivos y, sí. Tiene que hablar idioma del B2 para poder aplicar una beca en Francia o X. Entonces, yo es como, güey, no, todavía no cumple los requisitos. Entonces, yo estaba como que en friega intentando cumplir requisitos desde 2 años antes. Así que, wow. O sea, básicamente eso. Tu motivo, o sea, a ver... Yo creo que en la vida como que nuestros objetivos o nuestras definiciones de éxito van variando dependiendo de la etapa 100%. o dependiendo de lo que vamos teniendo en la mira, ¿no? Uh-huh. En ese momento, realmente lo que te movía era encontrar esas oportunidades fuera de México. O sea, sí. Tú tenías muy claro que tú querías conocer el mundo, encontrar oportunidades fuera. ¿De dónde crees que venía esa motivación? O sea, porque, a ver, si tus papás salieron de México, pero como por tema económico, ¿sabes? Ajá. O sea, como por buscar oportunidades para la familia. ¿Crees que tú tenías como eso ya intrínseco de que sabes que tengo que salir a buscar oportunidades? ¿O de dónde venía esa motivación? Sí, no. Digo, ok, bueno, en Guadalajara, o sea, sí, vivíamos en un depa rentado de Infonavit, pero relativamente céntrico. O sea, tú podrías decir, estoy a gusto aquí, ya no... Estabilidad. Ni le muevo, ¿no? Pero, no sé, a mí siempre me dio como un poco de curiosidad ver más. Porque, por ejemplo, cuando estábamos en Canadá, yo recuerdo trabajaba en verano en un campamento de verano, junté todos mis ahorros y le dije a mi papá de que, ay, llévame a Toronto, quiero ir a un concierto. Y ahí me llevó a mi papá a Toronto. Entonces yo vi, pues, gente de todo el mundo, ¿no? Y en México, al menos en mi comunidad, nunca ves nadie de otro lado. Ahora ya es más común y todo, pero antes no. Entonces, pues, yo tenía curiosidad de ver cómo era una universidad en otro lado y, no sé, por ejemplo, mis mejores amigas en Canadá, pues, una era de China, una era de Ucrania, otra era de la India. Entonces, como que yo me quedé con la espinita de, esa diversidad. ¿Cómo es la vida en otro lado? Entonces, supongo que era más por eso. Sí, y qué lindo que al final esa experiencia de estar en Canadá, digo, sus pros y cons, como todo, claro, pero que te dio como esa apertura y esa perspectiva de saber que hay más, ¿no? Porque luego también estamos tan en nuestra burbuja y nuestra realidad que se nos olvida o ni pensamos como que hay otras realidades, pero creo que ese es un gran pro que te dejó Canadá, como esa visión y esa perspectiva de que hay más mundo, hay más maneras de ver la vida, de vivirla, de gente que piensa diferente. Y de cierta forma, el haber aprendido inglés, o sea, obvio, también te abre muchas puertas. Sí. Y más cuando estudias en una universidad pública, porque, o sea, hablando ya en serio, no es lo mismo cuando estudias en una universidad privada que cuando estudias en una universidad pública. Claro. Todos mis compañeros iban al turno nocturno, o sea, todos llegamos cansados del trabajo. Entonces no era de, ay, sí, ay, me voy a poner a estudiar inglés, pues, ¿a qué horas? Sí. Digo, yo sacaba tiempo para otras cosas, pero de todos modos, eso te ayuda a la hora de buscar trabajo, no sé. Y sí, creo que siempre me quedé con la idea de, ok, quiero ir a otro lado, quiero ver qué más hay. No, qué increíble. Y antes de ya pasar a esa primera oportunidad que tienes de salir, ¿no? Y de justo ver cómo están en las otras universidades, cómo viven los otros estudiantes,
la mayoría del público de este proyecto es un poco más grande, pero si tienen hermanas, sobrinas, hijas incluso, que están como en esta etapa de su vida en el que tienen esas ganas de conocer, o sea, tú que ya lo lograste, ¿qué consejos darías a estas personas que dicen, quiero salir, quiero conocer? Pues es que cuando eres estudiante puedes hacer lo que quieras. O sea, no hacer lo que quieras en ese sentido, pero hay muchas oportunidades que después ya no vas a tener. O sea, cuando eres estudiante puedes viajar barato. Te puedes quedar hospedado en un hostal con 20 personas y a nadie le importa y sobrevives. Y puedes comer, no sé, cosas de supermercado y ya X. Entonces, las becas que tienes, siempre, o sea, yo digo, toma la oportunidad, claro. Ahora mi hermano lo estoy jalando las orejas para que haga lo mismo. Pero, pues no sé, el aprender otro idioma también sirve, independientemente si quieres vivir en el extranjero en México. O sea, siempre te va a dar como una perspectiva diferente. Y yo lo que hacía, porque yo sabía mis limitantes y de hecho mis papás siempre sintieron como que el hecho de irme de intercambio era un poquito fuera de lo que podíamos de la realidad que vivían, claro. Fue como, oye, o sea, ¿cómo vas a tener 100,000 pesos para que te vayas de intercambio? Imposible, a duras penas pagamos la renta. De hecho, yo les daba dinero para pagar la renta también. Entonces, yo siempre como que con mi cochinito a escondidas, yo ahorré lo más que pude. Hice mis aplicaciones. A beca que veía, beca que aplicaba. No importa si era un país en el que no estaba tan interesado en ir. Abrieron una beca a España y yo, ahí voy. Abrieron una beca a Francia, ahí voy. Al final de cuentas, no funcionó y terminé en Austria. Y estuvo genial. Pero, digo, también es importante ser un poquito realista con lo que queremos. Porque muchas becas, por ejemplo, te dan el dinero una vez que ya estás en el país. Claro. Si tú no tienes un colchón, no puedes ir. Entonces, eso siento que también no siempre es justo al 100%. Claro. Pero bueno, yo ya había ahorrado y dije, pues, aunque sea sin beca y aunque esté en el pueblito y no vaya a ningún lado, yo voy, ¿no? Yo me quiero ir a experimentar. Así que, bueno, fue lo que hice y ya terminé en Austria, estuve 6 meses allí. En esos 6 meses viajé lo más posible en toda Europa. Básicamente viajé más de lo que estuve en Austria. Porque dije, bueno, es la primera vez que estoy en Europa, quizás la última. No sé cuándo voy a volver, no sé si se da la oportunidad, la voy a aprovechar. Y bueno, ahora vivo acá desde hace 4 años y medio. Pero en ese entonces no estaba sabía, planeado. Claro, Ajá. No se sabía qué iba a pasar. Sí. No, oye, wow, ¿y qué te dijeron tus papás? O sea, cuando dices, me voy a Austria, porque claro, o sea, creo que también todo el tema de globalización y la información que ya nos llega más directamente a nosotros también ayuda mucho a que nosotros sepamos que existen opciones, pero claro, tus papás en su realidad, pues siento que lo veían mucho más lejano, ¿no? O sea... No se emocionaron, porque, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de con otros amigos que tenía en la universidad que estaban haciendo proceso también, sus papás estaban de que echándoles porras. Claro, de que sí se puede. Que se puede. Conmigo no, o sea, nunca. Siempre era como que sentía que me daban el avión, como de, ay, bueno, quiere ir, pero no creo que pueda. Pero no le voy a decir que no. Entonces, cuando les dije de que, ya es un hecho, me dieron la beca, no sé qué, y ya tengo la cita en la embajada para la visa, casi. Fue como, ok, bueno, pues era lo que querías, ¿no? O sea... Y tú, yo. un buen trabajo o algo. Y mis aplausos. Wow. Sí. Es que sí siento que, claro, es que nunca estuvo en su mapa. No. O sea, no, te digo, la realidad que ellos vivían era muy diferente. Que seguramente hoy en día están súper orgullosos de todo lo que has logrado, pero yo creo que en ese momento sí fue como un choque de, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo? Ajá. Sí. Ay, pero qué increíble. O sea, qué increíble y también ver cómo, justo, o sea, luego creemos que el lugar en donde nuestro entorno, nuestro contexto en el que vivimos, tiene que, pues, delimitar nuestras posibilidades o las cosas que podemos o no hacer. Pero creo que es muy importante como ese testimonio que estás dando de decir de que mi realidad era para quedarme en ese, como dices, en ese depa que pues estaba estable, pero era la realidad que teníamos, seguir ayudando a mi familia, trabajando y lo que sea, pero que sí se pueden romper esos paradigmas, ¿sabes? O sea, es como la realidad que tú crees que puedes tener no tiene que ser esa realidad. O sea, puedes crear una realidad nueva dependiendo de lo que tú, de lo que tú quieras, claro, de lo que cada persona quiera,
Que claro, ahorita ya nos platicaste, no es de la noche a la mañana, es trabajo, es buscar oportunidades y quizá el momento en el que llega una oportunidad tú no puedes y entonces buscar la siguiente oportunidad, o sea, es como esa tenacidad y esa constancia, pero de que puedes crear la realidad que quieres, la puedes crear. Sí, o sea, tienes que ser súper necio y, ay, no sé, o sea, intentar una y mil veces y no necesariamente va a salir exactamente como tú querías. O sea, claro. Porque inicialmente yo había estudiado francés e italiano porque yo quería ir a Francia o Italia. A Francia e Italia no había becas. Entonces es como, Austria. A ver, pues vámonos a Austria sin hablar alemán, total. O sea, si me dan la beca me voy para allá, no importa. Sí. Oye, y bueno, ya nos platicaste que ahí viajaste, conociste... Siento que justo, o sea, tú llevabas tanto tiempo pensándolo y planeándolo y trabajando por ello. ¿Cumplió esas expectativas? No al 100. No, ok. Nivel educativo fue como, X. O sea, no aprendí nada nuevo. O sea, claro. Aprendía lo mismo en clase allá. Simplemente fue el hecho de conocer gente de otros lados, el viajar. Más que nada eso. Es que luego está muy cañón cómo idealizamos Europa, ¿no? O sea, siento que... Digo, obviamente tiene sus ventajas y quizá Alemania, hoy que vivimos aquí, pues sí te da estabilidad económica, te ofrece otras cosas. Pero sí siento que hay muchos aspectos que idealizamos, como el tema de educación. Y luego cuando te adentras un poquito dices... Pues aprendo lo mismo. Obviamente, digo, en Austria pues era un intercambio. Entonces... Tampoco es como, ay, sí, voy a hacer... No era tu principal objetivo. Claro, pero al menos ya... como que el mundo me parecía más chiquito. Desde ese momento el mundo se me hizo más chiquito. Claro. Y ya tenía, no sé, una conocida en Japón y una conocida en Italia. O sea, sí, que no éramos mejores amigas ni nada, pero al menos ya me sentía más cercana a otras personas también. Y algo súper distinto, cuando tú estás de estudiante internacional, o sea, en esa época... ya no sentí lo mismo que en Canadá. Nadie decía, ay, ¿es que eres de México? No, porque íbamos en otra realidad. Todos viajábamos, había otros mexicanos allí. O sea, ya no sentí ningún tipo de racismo ni nada de eso. Y, aclaro, todo puede pasar, pero dependiendo de la manera en que estás y todo. Pero en ese momento, como estudiante internacional, cero. Entonces, también como que cambió... Y rompió un poco esta idea que tenía de, ay, es que por ser mexicano te sientes menos. ¿Por qué? Porque, pues, en Canadá sí se sentía eso más fuerte, pero ahí no. También una cosa que no mencioné antes, mientras estaba en Guadalajara hice unas prácticas profesionales y yo ya estaba trabajando de tiempo completo en HP antes de terminar la carrera. Ya tenía un trabajo bien. O sea, ya dejaste el call center, que era obligado porque tenías que sacar dinero, a un trabajo en lo que querías. Sí, estaba trabajando en marketing en HP y mi jefe directo estaba en Estados Unidos. Entonces, para esto, teníamos que ir a un entrenamiento en California. Y yo fue como, pues... Qué cool, ¿no? O sea, todavía ni siquiera me gradué de la carrera y yo ya tenía trabajo. Viajes de trabajo. Y viaje de trabajo. Pues obviamente fui a solicitar la visa americana, me la negaron. Salí yo llorando de ahí y dije, ok. O sea, no importa cuánto me haya esforzado, no importa que ahora esté estudiando acá, no importa que yo tenga un trabajo de planta acá, de todos modos me sigue persiguiendo el estigma. El estigma. Me negaron la visa y fue muy obvio la razón por la que me la negaron. O sea, se sabía. Solo me preguntó el señor de, veo que estuviste en Canadá hace 3 años. Y yo, sí, papelito de rechazada. Así que bueno, fue como, ok. Me hice el curso en línea en esas épocas, ahora ya es normal, antes no. Y mis compañeros de trabajo, pues sí, fueron a California. Entonces fue como, ok, bueno, ni modo. Y cuando conseguí la beca para Austria... primero decía, yo no avisé en el trabajo. Yo fui a sacar mi visa de Austria porque yo iba con miedo que me lo fueran a negar. Sí, que capaz y ni me la dan. Y ya hasta que tuve la visa, ya le dije a mi jefe de, ¿sabes qué? Es que tengo esta oportunidad, aún no me graduó y la verdad la quiero tomar. Mi jefe, lindísimo, fue como, no, qué mal plan que te vas, pero pues si fueras mi hija te diría que te fueras, así que ni modo, ya, está bien. Y bueno, me fui a Austria. Mi jefe mismo me contactó cuando estaba ahí y me dijo que había otra vacante, entonces podía regresar a mi mismo empleo. Y tú, el sueño, o sea, literal. Y volví, ya tenía trabajo de planta antes de salir la carrera. Y fue como, güey, qué suerte. Por eso también digo, una sí es buscarle, pero también a veces hay que tener suerte.
Entonces, yo ya tenía mi trabajo de planta en Guadalajara, todo cool. Y, no sé, ya terminé la carrera y todo, pues estaba trabajando en HP, oficinista cool. Y en eso, ay no, es que siempre sabe un poco rara, pero yo no estaba buscando otra cosa. Bueno, creo que sí, porque yo ya tenía en mira hacer como una maestría en el extranjero, claro. estaba viendo Querías volver a salir. y así, ¿no? Pero dije, bueno, me espero, ahorro, busco alguna beca, ¿no? X. Y me contactan por LinkedIn una reclutadora y me dice, pues está esta vacante para un programa trainee, en Monterrey, ¿no? Y yo dije, why not? Pues X, ¿no? O sea, por mandar mi currículum y hacer el proceso no pierdo nada, pero pues no era como que algo que yo estuviera buscando. Pero lo que me convenció fue que en la vacante te pedían hablar 3 idiomas. Y obviamente para estas épocas, pues yo ya tenía el B2 en italiano, el B2 en francés, tenía el inglés y pues el español. Entonces, pues hice mi proceso de reclutamiento, quedé, me tocó ir a Monterrey en una entrevista en persona, me pagaron el vuelo para ir a la entrevista y yo dije, bueno, vuelo gratis, voy, ¿qué tiene que no quede? X. Siempre he sido como muy así, o sea, de que chicle y pega, voy. Y ya, y si me preocupo después. O sea, si sí quedo, me preocupo después. Ahorita voy y a ver, ¿no? Y ya fui, hice la entrevista. Sí quedé seleccionada en el proceso. Fue un proceso muy competitivo. Me imagino. Porque era un programa trainee internacional y, ¿no? Muy elite. Nice, sí. Que yo nunca me había imaginado, pero creo que los idiomas me abrieron esa oportunidad. Y bueno, pues me terminé yendo a vivir a Monterrey al programa. El programa era de 3 años. Cada año te iban a mandar a una rotación distinta y a un país diferente. Entonces fue como, suena cool. Me fui a vivir a Monterrey 1 año. El segundo año me mandaron a Colombia y el tercer año me mandaron a Brasil. Lo cual, pues, fue genial porque también fue como este proceso de, ok, ya me adapté a Guadalajara, es una ciudad grande. ¿Va a ser lo mismo en Monterrey? No. Claro, no. No, ni siquiera el español es el mismo. Muchas cosas era como, no entiendo qué dicen mis compañeros. Y ahí siento que en Guadalajara, de cierta forma, mi grupo era de mis excompañeros de universidad pública. Y mis compañeros de HP, que varios eran de universidad pública y así, ¿no? Llego a Monterrey, pues no. O sea, estaba trabajando a un lado. Todos habían estudiado en el TEC de Monterrey. Todos venían de un nivel socioeconómico súper diferente al mío. Vivían en mansiones y todo. Y pues mis papás rentando una casa de Infonavit. Entonces, era como, ok, espera. O sea, este es otro México que yo no conocía. Y siento que rompe también un poquito el estigma porque uno cuando estudia en universidad pública en turno nocturno, pues tienes esta idea de, ay, sí, todos los que estudian allá es como que, ay, les pagan por estudiar y no saben nada. Bueno, mis compañeros que trabajaban conmigo, que eran de universidad privada y que sus papás tenían muchísimo dinero, eran súper buenos. Y es como, güey, trabajan mucho. Entonces, como que rompe un poquito también esta idea. Pero al mismo tiempo yo me sentía como fuera de lugar. Obviamente. Aunque esté en mi mismo país, fue otra vez de empiezo de cero y de nuevo me siento fuera de lugar. ¿Qué es esta realidad? ¿Qué es esto? O sea, no voy a decir abiertamente, ay, les mando dinero a mis papás para la renta, porque todos me van a quedar viendo raro. Entonces... A mí me pagan por venir a trabajar. Casi. Entonces, no sé, yo era como, ok, me siento en otro mundo, pero estoy en mi mismo país. Entonces, sí. Qué loco, qué loco. O sea, te lo juro que te escucho y digo, wow, todo esto ha pasado en 33 años. O sea, ¿en qué momento, no? O sea, qué locura. Los últimos 10 años para acá han sido... Sí. Claro. Y digo, hay muchísimo que desmenuzar de esta parte porque, para empezar, hablaste de la suerte, ¿no? Y yo me acuerdo también muchísimo que cuando yo tuve una oportunidad antes de emigrar para un trabajo que yo quería mucho, y llegó la oportunidad y justamente mi jefe, me acuerdo perfecto que me dijo de que todas estas oportunidades, todos los que están aquí, los que veas que tienen estos puestos, sí hay un golpe de suerte. O sea, necesitas esta chispita de suerte para estar en el momento correcto, en el lugar correcto, sí.
Pero también, ¿qué pasa? Tienes que estar preparado para esa oportunidad. O sea, si llega la oportunidad y tú no estás preparado, de nada sirve. Exacto. Y además, ya estando ahí, también implica trabajo, ¿sabes? O sea, para mantenerte. Entonces... Es difícil. Es difícil, o sea, es trabajo, es preparación, es tiempo, es esfuerzo. Entonces, sí se puede hablar de un golpecito de suerte, una chispita, pero en realidad todo lo demás fue trabajo tuyo. O sea, fue el haber estudiado, el estarte matando de que, pues, sí trabajo y sí estudio y también tengo los idiomas y también hago mis domingos de trabajo social. O sea... Sí existe la suerte, pero sí había mucho trabajo tuyo detrás, que creo que es algo que muchas veces no se ve y de lo que no se habla. Es un poco las dos cosas. O sea, y más que nada, porque si tú esperas a que pasen las cosas como tú quieres, pues te puedes quedar esperando. Claro. O sea, yo intenté abrirme a la oportunidad, porque, a ver, vamos a ser realistas. Si quieres trabajar en una transnacional y que me mandan a otro lado, pero a duras penas hablo español, pues no te van a contactar. Entonces, tienes que tener cierta parte y de ahí estar dispuesto a tomar la oportunidad. Por ejemplo, tengo amigos que me dicen, ay, es que se abrió una vacante en Ciudad de México y todo, y me pagan para ir a la entrevista y sabes que es algo legítimo, pero dices, no, ¿sabes qué? Es que tengo miedo porque no sé si me gustaría vivir en Ciudad de México. Bueno, entonces no vas a la entrevista, pero si no fuiste a la entrevista, no supiste si te ibas a quedar. Y ya una vez que estás ahí, pues entonces consideras, ¿me conviene o no me conviene? Pero si tú lo cancelas desde antes, claro, pues no. Entonces yo siento que me fui un poco como con el flow y ya, terminé en Monterrey. Yo nunca me imaginé eso. Nunca me imaginé vivir en Colombia, nunca me imaginé vivir en Brasil. ¡Qué increíble! Y sí, fue como una realidad diferente que me obligó a adaptarme de nuevo y... Al mismo tiempo, incluso estando dentro de mi mismo país, yo estaba rentando un estudio en San Pedro, que es, pues, para los de México saben que es San Pedro Garza García, que es así como un lugar muy elite en México. Entonces, yo caminaba a la oficina, hasta suerte tuve para encontrar un departamento. Caminaba a la oficina, no sé, pues mi estilo de vida era totalmente diferente. Y luego veía a mis papás en Guadalajara y es como, estamos viviendo en realidades diferentes a pesar de que estamos en el mismo lugar. Y bueno, de ahí me tocó ir a Colombia en mi primera asignatura. No me preparé mentalmente para eso porque yo dije, ay, es lo mismo. Hablas el mismo idioma. Mismo sentido latino, vibra latina. Voy a trabajar en la misma empresa. Y ahí sí me dio un choque cultural un poco grande. No me adapté muy bien culturalmente a vivir en Bogotá. Sin embargo, pues también me abrió otra perspectiva, porque siempre se habla mucho de expat. Ay, claro. Y que todo el mundo se pone el título de expat solamente porque son blancos o extranjeros. Y no, o sea, a mi experiencia cualquiera puede ser expat, siempre y cuando te mande la empresa para allá. Y eso fue otro tipo de migración que viví, que fue súper diferente a las otras. ¿Por qué? Porque cuando fui por parte de la empresa, yo estaba registrada en nómina en México. Uh-huh. Y la empresa me tramitó la visa para ir a trabajar un año en Colombia. Me daban, el primer mes que yo llegué, me hospedaron en un hotel Hilton por 30 días, con comida incluida y todo, en lo que encontraba un departamento en donde vivir por el resto del año. O sea... Pues no me tenía que preocupar mucho. Claro, busqué de para allá y todo lo que quieras. Pero pues ya iba con el puesto de trabajo. Ya había alguien en la oficina esperándome para mostrarme a mi nuevo equipo de trabajo. Yo estaba en contacto con la de Recursos Humanos en México. O sea... Tenés una base, un soporte. Es una base y es un soporte que no se compara. Obviamente ahí pues ya hice mi... programa en Colombia, estuve trabajando en marketing y ventas. El choque cultural fue grande. No me encantó. Creo que estaba esperando el momento de regresar a México. Y era justamente lo que te comentaba ayer. O sea, muchas veces la gente dice, ay, no, es que a mí me gustó este lugar. Ay, es que a mí no me gustó. Pero al final de cuentas, depende de tu experiencia y varían muchas cosas. O sea, varía el cómo migras y varía el cómo estás mentalmente en el momento en que migras y la expectativa que tienes del lugar. Porque, digo,
el proceso de visa y todo, fácil. O sea, todo bien. Mi expectativa era, ¿es igual a México? No es igual a México. En ese momento yo tenía un novio en Monterrey. Entonces, también mentalmente, yo estaba en México y no en Colombia. Lo cual tampoco sirvió para adaptarme ahí. Y también siento que el contexto de tu personalidad tiene mucho que ver. ¿Por qué? Yo siempre he sido la rara, ¿no? La introvertida, la super ñoña. No tenía vida social en la carrera, definitivamente. O sea, para nada. Y llegas ahí a trabajar en ventas y marketing en Colombia. Estás hablando con personas más extrovertidas de lo normal. Los extrovertidos de los extrovertidos. De lo que les sigue. Y en Colombia. Entonces, híjole, no. Yo sufrí. No, o sea... No, para mí no. También no, cuando te decían de que, ay, vámonos de rumba y vamos a bailar. No bailo. O sea, no me gusta esa música. Ahora ya ha cambiado y bueno, ya. Tu espíritu latino se siente más cuando vives en Europa. Pero en ese momento yo era de, no, ¿qué es esto? Yo ya me quiero regresar. En lugar de conocer mucho Colombia, pues es como, ay, no, mi familia y mi novio están en México. Entonces viajaba a México en lugar de conocer Colombia. Entonces, fue una experiencia distinta. Pero en el hecho migratorio, no, pues el papeleo y todo fácil. Claro, o sea, no se compara. Sí. De ahí fui a Brasil. Ahí la experiencia fue distinta. En ese entonces ya no tenía novio. Porque fue de, bueno, te vas 1 año de lejos, está bien, pero 2 no. Dije, ok. ¿Qué digo? Válido, ¿no? Claro. Y ahí como que no tenía yo una expectativa clara de que era Brasil. O sea, nunca me pasó por la cabeza. Y también, erróneamente, yo llegué y dije, amo los idiomas, o sea, me encantan. Y ya había estudiado varios, pero en mi cabeza siempre es como, ay, es que el portugués no me gusta. Es como medio español mal hablado, no me gusta. Llegué a Brasil, dije, sobrevivo con español. ¡No! No, así que igual me puse a estudiar portugués, me conseguí una maestra... y hicimos como que un curso intensivo de 1 hora diaria por 30 días. Entonces, yo la veía en un café y era 1 hora diaria por 30 días. Y con eso, pues, ya puedes sobrevivir, porque así es parecido al español. Y bueno, ahí vivía en una zona muy bonita de São Paulo también, cerca de un parque muy grande que hay allí. Empecé a ir a correr. No sé, como que viví la cultura del lugar más. Viajé mucho por Brasil. Y algo que también me encantó fue que Brasil es demasiado diverso. Entonces, a pesar de los estereotipos que hay, ahí a nadie le importa lo que hace el de un lado. O sea, São Paulo es gigante. Hay gente de todos lados. Puede ser blanco, negro, asiático. Como te veas, tú puedes ser brasileño. Entonces, para mí era como... Encajabas. Como persona introvertida. Sí. Y es genial porque pasaba desapercibida. Entonces, yo podía salir, hacer lo que quisiera. Nadie me pelaba. Y yo, ay, genial. Hablaba, no sé, con los del Uber en portugués, con algunos compañeros del trabajo. No sé, y creo que a mí me encantó. Y hasta ahora puedo decir que Brasil es mi país favorito. Amo Alemania también, pero Brasil tiene un lugar especial. Y obviamente... También hablo desde el lado de, sí, Brasil, al igual que Colombia, al igual que México, son extremadamente desiguales. Tienes favelas, tienes zonas muy ricas. Nice. Obviamente, por el hecho de haber ido como expat, con mi contrato de 1 año, pues vivía en cierto privilegio. Entonces, vivía en una zona muy bonita de São Paulo, podía viajar, así que mi experiencia fue genial y a mí me encantó. Sí, así que ya fue como otro cambio distinto. Y ahí cuando pensaba de, uy, o sea, mi experiencia en Canadá fue horrible comparado con esto. Pero al final, pues, es parte de un camino que yo no me imaginé haber migrado de tantas maneras diferentes. Totalmente. Y en esto era, pues, por cuestión de trabajo. Y el hecho de que ahí tuve mis primeros viajes de trabajo, aparte de el hecho de vivir en un país. Yo tenía que viajar seguido a Chile para supervisar un proyecto y entonces era como, ay, bueno, ¿qué es un viaje de negocios? Vas y tienes
tomas taxi para ir a Claro, y te la lo pagan. oficina, te lo pagan, te hospedas en un hotel, no sé, ejecutivo de 5 estrellas o lo que tú quieras, tienes las cenas pagadas al final. Entonces fue como, Otra ¿qué es realidad, esto? sí. Era una realidad totalmente diferente. Sí. Y explicarle esto a mi familia, pues no. Claro. Esa parte es la que siempre me ha pegado un poquito, porque no se identifican con lo que yo les cuento. O sea, cuando hablo con primos, con mis mismos papás, es como, no, pues genial, y ven fotos, y qué cool, pero depende con quién hables de tu contexto, muchas veces sienten que estás presumiendo, y pues no, porque es lo que yo hago, entonces no voy a decir nada Es tu de lo que realidad, hago. sí. Entonces sí, esta parte siempre fue un poquito complicada, diría yo. Y eso se me hace súper interesante que lo menciones. Digo, antes de irnos con el tema de familia y también hablar un poquito de dónde queda tu identidad y de esta parte de, pues, de soledad que siempre existe, antes de adentrarnos, porque también lo quiero mencionar y hablar un poquito más, se me hace muy interesante el tema de que hablas de cómo, y hablábamos también un poquito ayer, cómo, si bien existen estereotipos de ciudades o de países, no, a ver, no significa que cada ciudad o país encaje al 100%, pero Claro. sí es una realidad que existe cierta personalidad que tiene cada ciudad, ¿no? Cada lugar al que puedes migrar. Y cómo puedes o no encajar o sentirte cómoda con esa personalidad. Pero también, y lo mencionaba mucho al principio, de cómo la experiencia que tienes tú como migrante depende de muchísimos factores. Y puede ser que 10 personas migren a Colombia o a Brasil o a cualquier lugar y que la experiencia sea tan diferente, que unos amen, que otros odien, que otros tengan el privilegio de ir como expats, como dices, y decir, Claro. ¿sabes qué? Mi realidad es otra porque yo estoy en un hotel y tú llegaste sin nada y te tuviste que ir a vivir a una favela, que va a ser una realidad totalmente diferente, o llegar sin certezas a buscar oportunidades y quizá no hay oportunidades para ti. O sea, claro que va a depender mucho. 100%. De hecho, cuando estuve en Colombia y Brasil fue cuando hubo muchísimos venezolanos que migraron a los dos lados. Entonces, cuando tú vas a sacar la visa, estás haciendo fila sí. en las mismas oficinas. Y no es bonito. O sea, sí, uno dice, ay, acá, bueno, y si me llenaron el formulario mal, yo no lo llené la compañía que la empresa contrató para que me hiciera el proceso. Pero ellos no. O sea, y ahí ves como, ay, Sí, es claro. distinto. Sí, son realidades totalmente diferentes y se me hace muy, muy importante también, como mencionas, o sea, visibilizarlo y decir, sí, esa fue mi realidad, pero porque yo viajaba de esta manera y en estas circunstancias, pero puede ser que otras personas tengan otras realidades y que la experiencia sea totalmente diferente. Y otra cosa que también me mencionaste ayer es, también depende mucho el momento personal, emocional o mental que estés atravesando para ver la experiencia que tú vivas en el país o al que vayas. Y en este punto en específico te quería preguntar, en toda esta trayectoria, que hasta el punto que vamos, que todavía falta un poquito más, pero en toda la trayectoria que ya llevabas hasta ese momento, ¿en dónde quedaba Fátima como persona? O sea, porque sé que también la identidad es un tema súper importante, ¿no? O sea, como que estar aquí, allá, sí que padre, conoces, pero también luego siento que te puedes perder de que, ok, entonces, ¿quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Quién es Fátima, no? O sea, ¿cómo trabajabas también ese tema de identidad de quién eres? Bueno, puedo decir que yo creo que mientras estuve en Colombia y en Brasil, era más como la Fátima curiosa que quiere explorar, más en Brasil. O sea, yo quería explorar, quería ver, entender el país en donde estaba viviendo. Viajé al norte, por ejemplo, que ahí hay más comunidades afro-brasileñas. Fui al sur, que hay un lugar con asentamientos alemanes y italianos. Y ahí hacía frío y estaba casi nevando. Y en el norte todo lo contrario. Y entonces vi como estos contrastes y a mí me gustó. Entonces, ahí como que quería conocer más Latinoamérica. Viajé a Argentina también, viajé a Chile, viajé a Bolivia. Entonces, fue como que, ay, quiero mochilear en mis fines de semana, no sé. Y de cierta forma, como que me ayudó a conectar con la gente pues, con toda la gente latina que hay. O sea, ahí no era como que, ay, mexicana, sino veía más... Sí. Como lo similar, ¿no? Las placitas, los pueblos, no sé. Entonces, a mí personalmente,
creo que todavía no tenía una identidad muy bien definida, puedo decir. A ver, es que es totalmente normal, o sea, estuviste muy poco tiempo como fija en un lugar, entonces la gente con la que convives es diferente, lo que comes, cómo te vistes, porque el clima es diferente, o sea, es que todo cambia, por eso me llama mucho la atención, ¿no? Creo que no tenía una identidad bien definida, ¿para qué voy a decir que sí? De hecho, en Brasil me empecé a juntar con algunos mexicanos y, por ejemplo, algo que yo nunca me hubiera imaginado, cuando fue el día de la independencia, nos juntamos en una esquina con una bocina gigante y nos pusimos a cantar rancheras en la esquina en medio de San Pablo y pasando botella de tequila y, o sea, yo no tomo, pero de todos modos fue como, ay, me encanta. Entonces, como que ahí es como, ay, quiero ir a una cantina mexicana y cantar las de Vicente Fernández a todo pulmón. ¿Y no, esta no soy lo yo? hago, pero claro, o sea, como que esa parte me descubrí un poco. Siento que más mi yo, mi personalidad y todo, ya fue una vez que volví a Monterrey. Ok. Porque justamente después de Brasil, estuve hasta el último día prepandemia en Brasil. Abordé el avión sin mascarilla todavía. Llegué a Monterrey, ya, alcohol. Todos con cubrebocas y cubrebocas. Me tuve que ir a un hotel por 14 días a estar cuarentena. Y después me dijeron, sí, pero vete aquí porque vamos a abrir la oficina, entonces quiero que estés en la oficina. ¿Cuál oficina? Pues ya nunca abrió. O sea, ya fue en tu casa. Entonces, en tu depa. Pues ahí sí fue como que un poquito diferente. Pero yo desde que estuve en Brasil, o sea, porque yo sabía que mi programa trainee era de 3 años. Y una vez terminando esos 3 años, te asignaban como pues sí, un puesto permanente, digamos. Y pues yo ya no estaba muy contenta a lo mejor con la empresa o tenía como que no me había ido muy bien en uno de las asignaturas. Entonces dije, ay, no sé qué tal, cómo me va. También juega mucho el hecho de compararte, porque estás en un programa competitivo. Claro. Y éramos 12 que estábamos haciendo el mismo programa, todos nos intercambiaban. Entonces, como que ya veías quién se iba perfilando para un mejor puesto, quién no. Entonces, tienes mucho esta presión de, ay, y si me dejan de analista me voy a sentir menos. Ay, es que no sirvo. Entonces, un poquito el impostor syndrome, que se llama. Entonces, yo empecé a ver como, bueno, vamos a ver otras opciones, ¿no? Y yo siempre quería hacer la maestría después de hacer mi licenciatura, pero después de mi aventura en el programa trainee, pues la postergué. Vamos a intentar ver qué hay, ¿no? Entonces fue justo ahí cuando empecé a ver opciones. Y empecé a prepararme para hacer el GMAT y los exámenes estos de admisión, TOEFL de nuevo, todo, ver opciones de maestría. Entonces empecé a hacer todo eso a la par. Volví a México en pandemia. Apliqué para ir a Alemania a hacer mi maestría. Me aceptaron. Tuve que postergarlo un poquito por pandemia, que todo estaba cerrado. Pero pues yo ya tenía todo listo para ir a Alemania. Y ahí sí ya sin beca, porque pues estuve ahorrando muchísimo. Claro. Más en pandemia pues no podía salir a ningún lado. Entonces básicamente... Ahorrabas porque ahorrabas. No había mucha opción. No había mucha opción. Siempre he sido como que un poquito ahorrativa. Pero ese año descubrí otro Monterrey distinto, porque todo estaba cerrado. Entonces ahí ya no ibas a un restaurante fancy con los colegas después del trabajo, sino que me uní con unas chicas de un grupo de montaña. Entonces, ¡guau! ¡Qué cool! ¿Qué hacía yo? Todo entre semana metida en mi mini estudio ahí en Monterrey, que de hecho volví a vivir al mismo estudio donde vivía antes. Y pues estudiando alemán, empecé. Estaba trabajando remoto y los domingos iba con las chicas de montaña. Entonces empezamos a explorar todas las montañas alrededor de Monterrey. Era otro grupo con el que yo me identificaba más. O sea, ahí no es de que, ay, pues es que... mira, ¿no? Lo que compré, sino... Sí, de que vamos a montaña. Ajá, no, ahí era ir de montaña y empezamos otra realidad a hacer en Monterrey. Trail running. Íbamos, hice también rappel, nos íbamos, fuimos un par de fines de semana de camping. Entonces fue
cool, algo diferente. Y eran señoras, o sea, señoras de la edad de mi mamá que estaban corriendo conmigo y todo, y así muy queridas todas. Así que fue algo distinto. Entonces, cuando vine a Múnich ya a hacer la maestría, pues como que conecté un poco eso. Entonces dije, ay, me gusta estar al aire libre, me gustan las montañas, me gusta correr, pues me voy a buscar algo parecido acá. Entonces, obviamente, entré al grupo de los running clubs con unas señoras que son lentas igual que yo. Y también vamos y hacemos como que vamos a hacer trail running de montaña, o conocí a algunos de mis amigas por medio de esos grupos. Entonces, también eso siento que me ayudó a adaptarme en Múnich, porque he escuchado a varias personas que dicen, ay, es que sí es bonito, pero a mí no me gusta hacer hiking, entonces no me gusta que hay, está aburrido, no me gusta, no hay nada que hacer. Pues sí, pero a mí eso es lo que me gusta, y me gusta los planes baratos de que vas a hacer picnic en el parque, o te vas a caminar y te compras un café, vas a la montaña, vas al lago. Entonces, pues de cierta forma como que conectó un poquito con volvemos esa a las parte. Personalidades de las ciudades y los países, sí, ¿no? Y vuelvo a que conecta porque pues yo soy de pueblo. Naturaleza. Entonces, claro, quiero ir a ver las vacas y decirles hola. Entonces, claro. Qué lindo. Sí, bueno, tengo ya 4 años y medio en Múnich. Terminé la maestría. Empecé a trabajar, o sea, mientras estaba en la maestría, porque yo venía, obviamente, como yo me pagué todo, venía con el dinero limitado. Entonces dije, a ver, renuncio a mi buen trabajo en Monterrey, que también fue un riesgo gigante, porque pues es difícil encontrar un trabajo bien pagado y, o sea, no tenía necesidad en ese momento. Claro. Pero dije, ok, quiero intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Una, tengo dinero para mi cuenta bloqueada que necesitas para la maestría. Si de plano no consigo trabajo de estudiante o algo que me ayude a mantenerme, lo peor que puede pasar es, en un año me regreso. Y pues, ¿qué hago? Bueno, ya... ¿Buscar chamba otra vez? Me regreso y busco ya sea en Monterrey, Guadalajara, yo qué sé. Así que, X, ¿no? Así que, bueno, yo iba con esa idea de voy a hacer la maestría, al mismo tiempo voy a trabajar medio tiempo, porque yo estaba bien informada y sabía que con mi visa estudiante podía trabajar 20 horas a la semana. Entonces, empecé a trabajar un mes después de que llegué a Múnich. ¡Qué bárbara! O sea, nunca no he trabajado, Wow. Qué triste, ya me quiero retirar. Ya sé, ¿y tú ahí? ¿Y mi año de estudiante? ¿Dónde quedó? No hay. ¡Qué bárbara! Así que... ¿No pagaste? No. Así que, ay, ¿me puedo retirar joven? No, todavía no. Pero, sí, empecé a trabajar un mes después. Y, bueno, después dije, ok, Alemania está cool, pero como estudiante tienes posibilidades de hacer más cosas, ¿no? Y dije, ay, bueno, hacer otro intercambio ahora que estoy acá no puedo por la visa. Pues me busqué un summer internship, because estoy loca. Entonces, me fui a Portugal, estuve en Porto 3 meses trabajando en una startup también, en un trabajo de verano. Volví y ya justamente mi trabajo de medio tiempo de estudiante, cuando me entrevistaron, yo le pregunté al que era mi jefe, ¿no? De, ok, me voy a graduar en 6 meses. Entonces, pues ya estoy buscando un lugar claro, donde me pudiera quedar ya a tiempo completo. Y me dijo, bueno, pues, o sea, yo estoy apenas armando el equipo. Sí, puede ser, claro. Podría ser. Entonces dije, ok, pero yo se lo dije desde un inicio, así que... y sí, al final me dieron contrato antes de terminar la maestría. Entonces, básicamente sigo trabajando donde mismo. Wow. Y bueno, obviamente también tenía definido de, ok, ¿cuánto tiempo puedo trabajar o algo antes de tener la residencia permanente? Entonces lo tenía muy claro, así que empecé a hacer todos mis trámites desde antes. Todos los pasos, ajá. Hice el examen de idioma, primero hice el B2, después hice el C1, hice el examen de ciudadanía. Tenía ya todos mis papeles listos porque sabía, ok, terminé la maestría, eso te reduce el tiempo de residencia permanente. Si tienes más de B1, te reduce el tiempo de residencia permanente. Y si has trabajado con Blue Card, también te reduce el tiempo. Claro. Entonces, yo ya, el día que se cumplió el tiempo, yo ya tenía todos los papeles, plup, enviar. Y ya, justo, bueno, a final del año pasado, o sea, hace 3 meses. Se logró. Se logró, ya lo tengo. Entonces...
Ahora Wow. quiero aplicar el pasaporte, pero aún me faltan 6 meses. Pero ya tengo todos los papeles. Claro. Cuando se cumpla, plop, send. Claro, y es que se me hace súper interesante cómo de alguna manera como que siempre has tenido claro como objetivo tras objetivo, ¿sabes? O sea, Sí. no el objetivo final. O sea, yo creo que tú nunca dijiste no de sé. que yo voy a ser ciudadana europea. O sea, pues no. No. Pero sí has sido como trabajando por step by step, y eso se me hace también una súper lección de tu historia, que es como, luego queremos ver como súper a futuro y decir de que yo voy a ser ciudadana de Europa. Y entonces como que, a ver, espérate, o sea, eso toma tiempo, toma preparación, toma muchas cosas. Entonces, siento que tu historia es un aprendizaje clave que me quedo, es justo como cómo ir viendo step by step. Ok, ya logré esto, vamos a ver qué pasó sigue. ¿Qué Vamos sigue? a lograrlo y trabajar por ese logro, ¿no? Y también, o sea, puedo decir que, claro, me pongo metas a relativamente corto plazo, 2, 3 años, pero al final no tengo una meta clara, o sea, sigo así como de que, a ver qué hacemos, ¿no? Pero algo que he tenido claro y que siento que ha sido desde cuando Canadá, que aún tengo traumas. Claro, bueno, es que fue eso, fuerte. Es el hecho de... Quiero tener flexibilidad y no quiero que alguien me diga, ay, aquí sí puedes venir, aquí no puedes venir. O sea, hay fronteras en todos lados, pero no quiero que eso me limite. Entonces, si tú dices, bueno, tengo un segundo pasaporte, pues eso te abre puertas. Y al final de cuentas no indica que a lo mejor me quiera quedar aquí toda la vida. No lo sé. A lo mejor y me caso y sí. Bueno, espero mi novio me escuche. Anota. Pero no se sabe, o sea, y yo sigo como... Últimamente cuando voy a México digo, ay, quiero visitar mi pueblo, porque hay cosas que se me antojan, o sea, Claro. uchepos y cosas así que aunque esté en Guadalajara no puedo comer. Entonces, digo, no sé, o sea, al igual si tienes flexibilidad, pues puedo quedarme aquí, puedo ir a otro lado. Entonces, como que ahora busco más eso. Y ya también cambió un poquito no busco, ay, ser la gerente de la empresa, que igual estaría muy cool, pero, pues siento que busco un poquito más flexibilidad, un poco de estabilidad, pero también tener un balance en lo que hago en el trabajo con mi tiempo libre. Quiero estar, no sé, en la naturaleza. O sea, honestamente, con todo esto así como que roller coaster, no sé cómo se dice, montaña rusa, que he vivido, digo, ay, X, a lo mejor en algún lado me pongo una granja y me voy a un pueblo, sí. ¿Quién sabe? No sé. Todo puede pasar. Pero mientras... pero al final siento que es también muy interesante cómo, y lo he repetido mucho en este espacio, cómo también tus objetivos van cambiando. Como sí, dices, claro. O sea, quizá tu objetivo al principio era como de que, ay, yo quiero experimentar una universidad extranjera. Check. ¿Sabes? Check. Ajá, exacto. Y hoy, pues, obviamente ese no es tu objetivo, pero tendrás otros objetivos y metas de la vida que también van cambiando. Como dices, quizá antes era como, quiero experimentar el mundo, y ahorita, a ver, sí quiero conocer, pero también quizá quiero un poquito de estabilidad. Claro. Tener cosas más safe, o sea, y es muy interesante cómo la vida nos va como enseñando que también las prioridades cambian y que eso es súper, súper válido. Claro. Antes, o sea, yo vivía en una maleta. Tenía la maleta lista para todos lados. Sabía que un año me regreso, un año. Entonces, todas las relaciones era como que, ay, pues hago amigos. O sea, te tardas 6 meses en hacer amigos y 6 meses en despedirte porque ya te vas. Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, pues en Múnich, que llevo 4 años y medio, se me ha hecho súper rápido. Y no me gustaría moverme a otro lugar por ahora, porque quiero tener una base y obviamente seguir viajando, pero diferente, o sea, ya no tengo tanto la necesidad de, ay, me quiero mudar a otro lado. No por ahora, pero al igual después puede que vuelva, no sé. No, total. Y es algo que también hasta lo anoté porque me lo dijiste ayer y me hace todo el sentido del mundo, porque yo también lo he visto así, o sea, yo también era como que quiero viajar y conocer y vivir en todos lados y lo que sea. Que digo, no tengo una trayectoria como la tuya, claramente, pero hoy, por ejemplo, también ya llega un momento, y lo platicamos un poco ayer, cómo conforme vas creciendo también esa idea de, como dices, tener la maleta al lado y decir que me vale donde esté y así, pues va cambiando, y quizá dices de que sí quiero conocer, pero quiero tener algo estable, quiero tener mi hogar, mi casita, conocer y viajar, pero tener como mi centro, ¿no? Y es súper, súper válido, y eso no te quita el alma de explorar y de conocer, de aventura, pero es totalmente válido. Y otra cosa que también platicábamos y que ahorita mencionaste un poquito es esa esencia mexicana que siempre vas a tener, ¿no?
y es, ¿qué lugar ocupa hoy México? O sea, has viajado tanto, has conocido tanto, has tenido tanta trayectoria, tantos países, tantas historias, tanta gente, pero no, o sea, me llama mucho la atención como en cada etapa de tu vida me mencionabas algo de México. O sea, siempre volvías un poco. ¿Qué papel hoy ocupa México en tu vida, en tu corazón? Híjole, claro, es grande. Siento que, o sea, como mencionaba antes, dependiendo de la forma que migres, tú ves tu propio país distinto. Claro. Ahora, pues lo veo de una manera más positiva. O sea, claro, todos estamos conscientes de la situación de seguridad en México y todo lo que quieras, más que yo soy de Michoacán. Pero, pero al final, no sé, o sea, ya no veo como, ay, pues no me importa lo que pase. No, al contrario, o sea, yo quiero que poder volver cuando quiera y que no puedas decir, ay, no, es que está inseguro. O sea, no, o sea, me importa y tengo familia ahí. Y hay muchas cosas que siento como un poquito más melancolía, si se podría decir, de, no sé, cosas de infancia que a lo mejor yo decía, ay, no, pero es que un pueblito y no hay nada. Pues sí, pero a veces te quieres desconectar y prefieres estar en un pueblito donde no haya nada. Claro. Entonces, no lo romantizo al 100% porque... pero entiendo, creo que todas partes. Y siento que de cierta forma puedo conectar con más personas. Por ejemplo, no sé, estando acá... pues conozco a otros mexicanos y ya nos considero todos igual, independientemente de cómo creciste o algo. Claro. Tienes, pues, el común de que eres del mismo país. Entonces también veo noticias de que, ay, no, alguien se tarda 3 horas en llegar al trabajo y luego regresas en transporte público. Mis papás siguen haciendo eso. Me pesa. Loco, claro. Y sin embargo, aunque mi vida acá haya cambiado y que, pues, yo hice un montón y he salido un poquito de eso, no es lo suficiente para poder hacer que la de ellos cambie. Entonces, es algo que siempre me mantiene conectada. Sí. ¿Qué más? No sé, o sea... Sí, es como una conexión que siempre vamos a tener con México. Sí. Y que se me hace súper bonito que menciones esta parte de también no dejar de sensibilizarnos ante la realidad, las diferentes realidades que vive nuestra gente claro. En México, ¿no? O sea, si bien has luchado por la vida que hoy tienes... te ha costado trabajo y sí, mucho esfuerzo que ya nos contaste, pues sí, no dejar de lado el voltear a ver y decir, pues también hay gente que vive una realidad muy diferente, que no le alcanzó el tiempo, las oportunidades para claro. Poder haber cambiado su propia realidad, como dices, tus papás, o sea, tus papás lo dieron todo para que ustedes pudieran estudiar y crecer y todo, pero no tuvieron el tiempo para también ellos hacerlo, ¿sabes? Claro. O para ellos... ¿Por qué? Porque su realidad era diferente, su visión de vida era diferente. Es distinta, claro. Es una realidad. Y ahorita que mencionas justo el tema familiar, que también hablabas hace ratito de cómo es, pues sí, a veces, como dices, no sé si decir melancolía, nostalgia, o como ese dolor que da el ver a nuestra gente que se queda atrás y saber que están viviendo una realidad diferente, pero que también tu realidad no te alcanza para cambiar la realidad de ellos, porque a ver, también... O sea, es la vida, ¿no? O sea... Es que siento conscientes, o sea, muchas veces se romantiza el hecho de migrar en el sentido de, ay, sí, pues ya trabajo en Alemania y tengo buen sueldo y ya, tengo la vida resuelta. No, o sea, obviamente tienes que pagar renta. Aunque tengas un buen trabajo acá, no te da para comprar casa. O sea, esa es realidad en todo el mundo, o sea, no es solamente aquí o allá. Entonces, dices, sí, claro, o sea, tengo una calidad de vida diferente, pero aún así... no es lo suficiente para resolverle la vida a mi familia. O decirle, ¿sabes qué? Te pongo casa, ya no trabajen, ya no necesitan ir en transporte público por 3 horas al día, tienen agua potable todos los días. ¡No! Entonces, es algo que se siente raro porque sí, yo viajo y obviamente les cuento lo que hago y todo, pero al mismo tiempo siento que hay como que una barrera entre, esto es lo que yo hago y esto es lo que ellos... Entonces, sí, eso siento que es un poquito fuerte. Claro, pues sí, es complicado que siempre va a existir esa barrera, pero también algo que creo que es muy importante y que se habla muy poco es que también al final no es tu responsabilidad. Claro, y también... Y es fuerte, como que... y sí te entiendo, porque sí, o sea, sí. Siento que sí sentimos esa responsabilidad porque pues al final son nuestros papás, es nuestra familia y queremos lo mejor para ellos. Pero no deja de ser de que cada quien es responsable de su propia vida. Y entonces cortar esa línea es difícil. Es difícil porque
están como los dos extremos, o sea, y eso yo lo he hablado con mi psicóloga varias veces, y, o sea, también es un tema. Es un tema, porque dices, bueno, puedo decir, ¿sabes qué? Esto no me va a afectar porque está fuera de mi control y yo puedo hacer solamente lo que yo. Claro, pero al mismo tiempo, ¿qué tanto haces que no te importe? Exacto. Y qué tanto terminas siendo egoísta de solamente yo y para mí. O sea, es difícil. Entonces, obviamente, por ejemplo, algo que he intentado hacer, traje a mi mamá de viaje a Europa, no, wow. Hace 2 años, año y medio. Y rompes un poco esa barrera, ella ¿no? Nunca pensó viajar a Roma. Claro. Siempre soñó con ir a Venecia. Entonces, y ella lo veía lejísimos. Entonces, yo la traje y fuimos a Venecia y fue a Roma y todo. Y ella estaba como niña chiquita tomándose fotos en todos lados. Entonces, para mí fue como, ok, no puedo cambiar la realidad del día a día, desafortunadamente, me encantaría. Pero, pues, al menos que por fin tengas 2 semanas de vacaciones, cosa que en mi familia al menos nunca hemos tenido vacaciones. Entonces, claro. Sí. Y con mi hermano, pues él es joven, está en la universidad. Entonces, también un poquito darle la oportunidad que cambie la perspectiva y que diga, no solamente esto, o sea, hay más cosas aparte y que tú eliges dónde quieres estar al final de cuentas y es válido, pero es lo único que puedo hacer de mi parte más, ¿no? Claro, es también entender esa parte, digo, cada quien tendrá que ir con su psicólogo, esto no es terapia, y cada quien tiene una realidad muy diferente, pero me encanta que pongamos el tema sobre la mesa y que digamos, es algo que nos duele, es algo que ocupa espacio en nuestro cerebro, es algo que es un tema, ¿no? Y que es totalmente normal. Y cómo cada quien lo puede ir como trabajando desde sus propias realidades, posibilidades, lo que les funcione y los haga sentir bien. Pero qué lindo que haya venido tu mamá y que también te decía, esto creo que también ayuda a romper un poco esa barrera de la que hablas, ¿no? Digo, como dices, no puedes hacer que su realidad sea igual, no hay manera, o sea, no es posible, pero quizás sí decir de que, mira, o sea, aquí es donde vivo, esta es mi realidad. Esta es mi oficina, donde trabajo, ajá, oye, entonces, tu casa, claro. Y que cuando le digas, voy a ir al súper, sepa a qué supermercado va, ¿sabes? Y entonces rompes un poco esas barreras que existen y entonces te puedes sentir un poquito más conectada con... Y también, digo, obviamente, o sea, a mi mamá le tocó viajar sola, entonces como que, ay, no, me da miedo. Pues sorry, o sea, no tengo dinero para pagarles los vuelos a los 3 juntos, así que te vas a tener de uno en uno. Lo máximo que puedo hacer es que hagas escala en Madrid y que hables español. Otra cosa no, así que ni modo, tú sola. Y claro, también... porque es salir de tu zona de confort, o sea, tanto yo he salido tantas veces que ya estoy acostumbrada. Sí, no, totalmente. Pero, sí. Sí, pero qué lindo que al final puedas encontrar esos espacios de conexión con tu familia, que como dices, hablas y es como si hablaras otro idioma porque es algo que no han visto, que no han vivido, pero que existan maneras de, pues sí, de romper con esas barreras. Y también otro tema que te quería preguntar es, ¿en qué momento, o sea, de tu estadía en Alemania, porque a ver, ya sabemos que hiciste maestría, que después encontraste trabajo, pero también ya hemos escuchado cómo siempre vas, como que siempre buscando nuevas oportunidades, moverte, hacer más cosas, y por lo que mencionas, como que dices, por ahorita quiero quedarme aquí en Alemania, ¿no? O sea, buscar cierta estabilidad. ¿En qué momento descubriste que eso era lo que querías en este momento de tu vida, después de tanto cambio y de tanta travesía? O sea, no sé si hubo un momento en específico, pero si pienso, yo creo que ya tenía esa idea desde que estaba aplicando la maestría. O sea, porque yo ya había buscado, ok, una vez que haces la maestría, ¿puedes conseguir visa de trabajo, sí o no? O sea, yo ya venía informada. Claro. Que yo sola busqué opciones. Y también, al mismo tiempo de buscar maestría, yo busqué, ok, si no voy a conseguir beca, porque pues ya tengo un gap de que he trabajado varios años, ¿dónde puedo ir que yo me lo pueda pagar? ¿A Inglaterra? No, es caro. ¿Estados Unidos? No, carísimo. Entonces, ¿qué está dentro de tus posibilidades de mis reales? Posibilidades? ¿Y dónde puedo, al mismo tiempo que estudio, tener visa de trabajo? Bueno, acá podía. Claro. ¿Y dónde puedo conseguir visa de trabajo después de haber estudiado? Y así, entonces ya venía como que un poco informada. Sí, qué eran las posibilidades que... Más bien, ¿cuáles eran las posibilidades o realidades que te podía ofrecer Alemania? Claro. Oye, y ya para ir cerrando un poco, que yo sé que nos podremos adentrar en 30,000 temas, porque aparte dentro de tu historia hay como mil spots, ¿no? Y 1000 momentos, pero ¿qué cualidades crees que hayan sido claves para poder, o sea,
digo, yo he atravesado una migración y con esa migración he tenido que aprender, he tenido que desarrollar cualidades y cosas para crear un nuevo entorno en el que me sienta cómoda, ¿no? ¿Qué cualidades crees que sean claves? Tú que ya lo viviste muchas veces, en diferentes lugares, con diferentes circunstancias, ¿cuáles son esas cualidades que tú dirías sí o sí las tienes que desarrollar? Yo creo que resiliencia, muchísimo. Tienes que ser independiente también. Eso. Porque, o sea, muchas cosas tú solo tienes que buscar. Nadie te va a agarrar de la mano y decir, ay, es que tienes que hacer esto y va a estar contando en el calendario los cuántos días se te vence la visa. O sea, no, tú tienes que hacer todo eso. Y pues sí, el hecho de ser independiente en el sentido que tú sepas que puedes tú solo en alguna parte, o sea, que puedes vivir solo, que puedes buscar información, creo que es importante. Resiliencia yo me refería al sentido de que no todo va a ser tal cual como queremos, o sea, eso es inevitable que va a ser distinto. Entonces, por ejemplo, no tener como una idea muy marcada, porque, por ejemplo, no sé, ya había vivido en Colombia, yo tenía un departamento pues cool, en Brasil vivía en una casa compartida, en Monterrey tenía un estudio. Sí, claro, llegas a Alemania como estudiante, no vas a rentar un apartamento, nadie te lo va a rentar. O sea, no. Entonces, claro. ¿Qué dices? Bueno, vivo en un BG, que es un apartamento compartido, y ya, y en cuanto tenga una oferta de trabajo que puedas fundamentarlo y todo, bueno, entonces buscas mudarte, pero ser un poco consciente de eso y tampoco tener miedo de empezar o aferrarte a algo que a lo mejor tenías y que dices, bueno, por miedo no voy a dejar este empleo, bueno, pero entonces a lo mejor nunca lo voy a dejar. Totalmente. Entonces, un poco eso, como no tener miedo de empezar o pivotear de nuevo una idea. O algo que me decías ayer que también creo que entraba un poco del tema de resiliencia, es como hacer lo que tienes que hacer, ¿sabes? O sea, en el sentido de quizá va a haber momentos, y son duros, porque yo ya los he atravesado, en que vas a tener que hacer un trabajo que no te gusta, como el call center, que tú decías, pues sí, no me gusta, y, claro. Y la gente no aguanta en este trabajo porque a nadie le gusta, pero bueno, yo aguanté porque tenía que aguantar en ese momento. Es el único trabajo que podía hacer como estudiante de medio tiempo en Guadalajara. Exacto. Listo, allá no existen los trabajos de medio tiempo. Exacto. Cuando estás de intern, trabajas tiempo completo. Entonces, ¿qué vas a estudiar? Entonces, ahí sí podía trabajar por hora en un call center. La paga era decente, podría decir. Entonces, ¿qué haces? Bueno, hacerlo. Colecciones mentadas de madre todos los días. Pero al final, tus mismos compañeros te ayudan a sobrellevar eso. Entonces, ya es como, ay, no, otro cliente que... Sí. Está enojado, bueno, lo pongo en mute y me río con el compañero y luego vuelvo. Listo. Sí, hacer lo que tienes que hacer y sabes que es temporal, pero cuando sabes que algo es temporal, tienes que de todos modos buscar opciones y no quedarte ahí, sino, ay, sí, pues es que ya no quiero estar aquí. Ajá, pero al mismo tiempo tienes que estar haciendo otra cosa para poder salir de ahí, claro. Porque si no, es difícil. Es como lograr objetivos a veces va a incluir cierta incomodidad, pero no significa que te vas a quedar a revolcarte en esa incomodidad y solo quejarte, sino, ok, tengo esta situación que me incomoda, ahorita la tengo que aguantar, ¿qué opciones puedo hacer y trabajar para que esa realidad cambie? Claro. Creo que eso también es súper importante y es parte de la resiliencia y parte de lo que hoy te ha traído a donde estás, ¿no? O sea, que también no se entienda que fue como de la noche a la mañana de que no, pues el trabajo de ensueño y la realidad de ensueño que tengo y la estabilidad, o sea, ha sido sacrificio y trabajo. Y por último, una pregunta que, volviendo un poco al tema de la identidad, ¿no? Que para mí ha sido un coco este tema de la identidad, porque a mí me ha costado mucho, y por eso siempre la pregunto y se me hace muy interesante. Es como reencontrarte en un contexto tan diferente, y más tú que tuviste muchos contextos diferentes. Hoy, en el lugar en el que estás hoy, en la circunstancia en la que estás hoy, con la historia que tienes, ¿quién es Fátima hoy? O sea, hoy... hoy sí tienes esa identidad como más establecida, más clara. ¿Qué has descubierto de ti? Claro. Sí, de hecho creo que por fin tengo como una identidad un poco más clara, en el sentido que había partes de mi historia que siempre como que borraba un poquito, ¿no? O sea, si alguien me decía, ay, en mi CV obviamente yo ponía, ay, sí, estudié la prepa en Canadá.
por qué razón, era como que, sí, mi papá lo mandó de trabajo. O sea, claro. Ajá, sí. Entonces estás como que borrando una parte de ti que honestamente a mí me daba pena. Y ahora digo, te enorgullece, claro, es parte de mi historia y es parte de mi origen y es parte de mis raíces. Entonces siento que estoy más conectada con eso y más conectada con entender distintas partes y facetas de mí y del hecho de ser mexicano. O sea, y incluso, o sea, es que ahora creo que veo todo muy en un punto medio. Uh-huh. O sea, ya no estoy ni muy inclinada a este lado, ni muy inclinada al otro lado. Simplemente como que veo las partes, lo bueno, lo malo de todos lados. Entonces, siento que me he vuelto muy analítica. Okay. Me he vuelto, no sé, como más libre en cierto sentido. O sea, sí, más libre, más analítica. Me gusta estar en contexto con la naturaleza y todo. ¿Qué más? Y más conectado con mi identidad mexicana. O sea, porque... Me encanta. Sí pasa. Y con Latinoamérica en general. Y claro, y son más nostálgica y todo. O sea, es parte de... Sí, siempre pasa, ¿no? Que luego nos va... O sea, estando lejos nos valoramos más lo que es México y lo que... Claro. Lo que es en nosotros, como esa esencia mexicana que nunca vamos a perder. Y como última pregunta... Es que a mí se me hace muy fuerte en tu historia como el comparar mucho esa niña que estaba en el pueblito de Mini de Michoacán a ser una mujer que hoy ha vivido en no sé cuántos países. Muchos, 6 o 7, depende cuánto, cómo lo contemos Portugal. En 7 países, que hoy tienes la posibilidad de viajar a donde quieras, ¿no? La realidad que hoy tienes. ¿Qué le dirías a esa niña? O sea, como que se me hace muy interesante. Híjole, creo que es posible. O sea, porque bueno, mira, lo que pasa es que cuando eres niño no ves los sueños lejanos. Los sueños lejanos los ves ya cuando creces y ves tu realidad. Cuando eres niño todo te parece posible. Sí. Entonces, yo le diría que es posible, pero a la adolescente. Ok. A la mi adolescente. La mi niña, ella pensaba que podía ir a todos lados. Entonces, sí, siento que el cambio más grande fue de mi yo adolescente a mi yo ahora. Wow. Y de hecho, el hecho en el donde me encuentro ahora, siento que ya soy más libre de volver a ser niña en muchas cosas. Porque me preocupo menos por varias cosas. Claro. Entonces, sí, creo que el cambio más grande es eso. Y siento que mi yo adolescente estaría orgulloso. Claro, 100%. Y tus papás y tu familia, y yo creo que muchos de los que escuchemos esta historia de, pues, de lucha y de... Pues sí, o sea, es que siento que como mexicanos o latinoamericanos sabemos lo que... Digo, aunque tengamos realidades diferentes, pero yo creo que somos más sensibles a este tipo de realidades que existen en México y más cuando las escuchamos, ¿no? Claro. De viva voz. O sea, sabemos que existen, pero al escucharla decimos de que, uy, claro. O sea, todas las montañas que tuviste que escalar para poder llegar a donde estás, todos esos y ahora escalo montañas por hobby. ¡Exacto! No. Es que me gusta sufrir, ¿no? O sea, es como quien dice, necesitas el reto. Sí. Sí, pero es que es una realidad. Tuviste que escalar demasiado y sigues escalando literalmente y figuradamente montañas y retos. Pero todos también esos paradigmas, esas ideas, esos estereotipos que también has ido rompiendo a lo largo de tu historia. Desde vivir en un pueblo hasta estar en Canadá y ver que te veían un poco hacia abajo por ser mexicana, hasta estar en Monterrey en una realidad tan diferente. O sea, como que has ido rompiendo varios estereotipos y siento que eso es algo que me enorgullece mucho como mexicana. Y gracias por ser este testimonio y gracias por querer compartirlo en este espacio. Y por último, ¿qué mensaje te gustaría darle a esos migrantes que están allá afuera, que tienen sueños, que tienen metas? Ay, es que es distinto porque no hay un tipo de migrante. O sea, todos somos migrantes de una u otra forma. Hay muchas cosas que tenemos en común. Sin embargo, o sea, no puedes dar un consejo en específico porque cada uno tiene una historia diferente. Pero, híjole, pues obviamente que le echen ganas y todo, pero también si tienen la posibilidad de hacer las cosas bien desde un inicio, y aclaro, sí, se tiene la posibilidad,
infórmense, hagan las cosas bien, porque a veces puede haber algo que haces mal y luego te mancha tu... Implica en tu futuro, claro. Ajá, tiene repercusiones sí. Después. Y no sé, o sea, el hecho que siempre estén conectados con su origen. Yo creo que eso es súper importante. O sea, que sean conscientes de las diferentes realidades que todos tenemos. Al final, no importa de dónde eres y no importa qué estrato social vengas, todos somos humanos y tenemos las mismas necesidades. O sea, tenemos las necesidades de contacto con otras personas, tenemos las necesidades de estabilidad. Como sea tu definición de estabilidad, obviamente varía. Pero tener como eso en mente cuando hablas con otro tipo de personas que a lo mejor de principio puedes decir, ay, es que no conectamos porque tienen una realidad distinta. Sí, pero el que abran un poquito la perspectiva y que sepas que no todo el mundo nació como tú, pero que al igual pues no está en el mismo lugar después. Sí. Híjole, no, o sea, y también del lado de... No solo del migrante, sino de las demás personas, o sea, porque muchas veces a lo mejor haces comentarios que tú no sabes quién está sentado al lado de ti en la oficina. Uh-huh. Y tú puedes hacer un comentario que dices, ay, X, pero tú no sabes la historia personal de esa persona. Le puede afectar, claro. Y cómo le puede afectar. Entonces, pues sí, solamente como... Sí, esa empatía, ¿no? Hacia los demás. Que creo que también es algo que desarrollamos mucho cuando migramos, porque sabemos la parte difícil, o sea, atravesamos... todo este duelo que nos vulnera, ¿no? Y entonces entendemos las implicaciones que pueden tener detalles pequeños. Y yo creo que también hablarlo. O sea, porque, por ejemplo, siento que en Monterrey yo cortaba muchas partes de mi historia, ¿no? Es como, ay, no, que no sepan. Claro. O sea, y la gente no sabía, sí voy a Guadalajara, pero nunca decía dónde vivía. O cosas así, que al final como que te limitan personalmente y luego dices, ay, es que no encajo. Pues nadie me está excluyendo, yo solo me estoy excluyendo porque no estoy siendo yo. Wow. Entonces... No, súper, es que totalmente. Simplemente, o sea, el ser más tú y decir, mira, bueno, esta es mi realidad, ahora esta era yo y... That's who I am. Esa es mi historia. Sí. Y tu historia te ha hecho quien eres hoy, ¿no? Claro. Ay, no, pues... Nos llevamos muchísimas lecciones de vida, muchísima inspiración y yo creo que también un poco de esperanza, ¿no? De decir, wow, sí se pueden lograr los sueños. Y pues nada, no me queda nada más que agradecerte mucho por estar aquí, por venir, darte la vuelta, el viaje. Y pues estoy segura que les va a servir muchísimo esta historia a todos. Mil gracias. No, muchísimas gracias por el espacio y por crear este podcast donde puedas compartir diferentes perspectivas. Creo que eso nos ayuda a todos. Totalmente. Muchas gracias también a todos ustedes por haber escuchado esta plática. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que seguramente los haya inspirado y que, pues sí, recordemos que, como dijo Fátima, todos tenemos las mismas necesidades y también las mismas capacidades. Entonces, si tú ves a una persona cumpliendo sueños, pues tú también puedes cumplir tus sueños. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.